Hola, muy buenas noches. Buen domingo para todos. Buen final de fin de semana. Hace exactamente 7 días fallecía Carlos Menem, un dirigente político, un expresidente, un hombre muy importante para la última parte del siglo XX para todo nuestro país. Contradictorio, polémico, extraño, desopilante, simpático, extrovertido. Se pueden decir tantas cosas de Menem. Empezó dando un golpe fantástico en la interna del peronismo, ganándole a Antonio Cafiero, que era la esperanza blanca, entre comillas, de buena parte de la sociedad argentina. Era el más radical de los peronistas. Le ganó la interna, el candidato a vice de esa fórmula era José Manuel de la Sota, era la renovación. Menem con la raviolada, las patillas, se lo veía casi como un personaje extraño. Y luego, velozmente, cambió y siguió a ultranza las prácticas del liberalismo económico. Básicamente casi le entregó el poder económico a la multinacional Bungeibor. Falleció al mes, a los 30 y pico días, el ministro. Y bueno, empezó dando una vuelta hasta que llegó Cavallo. Cavallo con la estabilidad del 1 a 1. Tuvimos una década u 8 años más o menos tranquilos. Después hubo que pagarla esa fiesta del 1 a 1. Y el gobierno de Fernando de la Rúa duró lo que un lirio o una flor, como decían las abuelas. Bueno, pasó Menem casi inadvertido en sus últimos días, casi como un personaje que tenía que terminar entre rejas por cosas complicadas de la cual fue protagonista, por situaciones difíciles. De lo de Río Tercero no declaró los días de duelo, porque Río Tercero terminó herida con Menem. Pasaron cosas muy extrañas, vinculadas a la venta de armas, a una serie de situaciones que lo pusieron a Menem en un lugar muy oscuro de la historia. Ese hombre simpático de las patillas, de las camisas de seda y la Ferrari, era bastante más que eso. Esa beta cholula, simpática, si se quiere, terminó enlodada con otras cosas. Pero bueno, no hay que decir lo bueno y lo malo. Un tipo extraordinario para convencer a la gente y para respetar muchísimos derechos. Desde que yo laburo en esta profesión, que es desde el año 84, nunca tuve tanta libertad para decir cosas como cuando estaba en el poder Carlos Menem. Se los digo de corazón, a lo mejor estoy equivocado. Es una experiencia personal. Nunca me dijeron nada. Y yo era de escribir cosas duras. Los dos invitados que están acá pueden hacer fe de eso. Decía cosas duras contra los gobiernos. Se podía hablar contra Menem. No te decía nada. No te decía absolutamente nada. Te dejaba ejercer el derecho. Y estaba muy interesado en Córdoba. Y su entorno íntimo tenía mucho que ver con Córdoba. Eduardo Bauzá tenía mucho que ver con Córdoba. Tenía un hijo en Córdoba, viviendo, y lo visitaba muy seguido. Alberto Coan tenía mucho que ver con Córdoba. Tenía parte de su familia acá. Y bueno, y después estaba lo otro, lo cual lo dijimos muchísimo tiempo. Gente, me voy al programa porque tengo una gran mesa.
gran mesa esta noche. Lo tenemos al legislador provincial, casi digo diputado, el legislador provincial, titular provisional de la legislatura, Oscar González, del peronismo tradicional, digamos. Oscar, muchas gracias por venir. Un placer. Gracias por la invitación, Eduardo. Y tenemos también a un diputado también radical, de Juntos por el Cambio, pero es del radicalismo, Diego Mestre, de familia de radicales, ¿no? Diego, bienvenido, gracias también. Gracias a vos, Eduardo, por la invitación. Bueno, Oscar, vas a formar parte de la lista de Alberto Fernández en la interna del peronismo. Tratamos de resumir de la interna para el Consejo Nacional. El Consejo Nacional es el órgano de conducción del Partido Justicialista a nivel nacional. Y ¿Es una cuestión de protocolar, formal, o hay una simbiosis? El Partido Justicialista cordobés durante muchos años no participó de las actividades, ni siquiera de los congresos del partido a nivel nacional, durante muchos años, hasta que hace 2 años, en el último congreso, casi 2 años, nosotros volvimos a participar, los congresales cordobeses volvimos a participar del Congreso Nacional, y en esta circunstancia, todo parece indicar que va a terminar con una lista única para la conducción del PJ Nacional, que encabeza el presidente de la Nación. El Partido Justicialista Cordobés recibió la oferta de incorporar una figura, un cordobés, en representación del PJ Córdoba al Consejo Nacional. En función de eso y de que yo estoy a cargo como presidente del PJ de la provincia, es que estoy integrando la lista que preside Alberto Fernández efectivamente. Esto nos hace presumir, no es un guiño a una unidad entre el albertismo, kirchnerismo y el peronismo de Córdoba. No, si se mira desde el punto de vista electoral, no tiene nada que ver. Esto es simplemente el reflejo de una relación institucional correcta, de buena voluntad, pero nada más, llega hasta ahí. Y bueno, seguramente cuando se defina la fecha electoral, que en esto Diego tendrá más información que nosotros, porque es un tema que se va a debatir seguramente en el Congreso, cuando haya convocatoria de elecciones, aún no sabemos si va a haber pasos, si no va a haber pasos, si las pasos se van a postergar, si se van a hacer en la fecha que establece la ley. Indudablemente, cuando se dispare el proceso electoral, comenzará el diálogo acerca de qué va a pasar con las listas en Córdoba, ¿no? Si hay una lista unificada entre Hacemos por Córdoba y Frente de Todos, o si hay listas separadas. Eso todavía es una incógnita. Es todavía sin decisión. Y lo que vos decís está pendiente o dependiendo de la resolución del cronograma electoral. Exactamente. Tiene que ver cuando las convocatorias son las que disparan los procesos electorales en serio, digamos, ¿no? ¿Por qué la relación con el gobierno nacional y con Cristina y a veces con Alberto es complicada para el gobierno de Córdoba? O no sé si esa es la palabra, no sé si está de acuerdo. No, sí, hubo muchos años de una relación más que complicada, yo diría casi de enfrentamiento. Nos obligó, como gobierno cordobés, a ir con una demanda en contra del gobierno nacional a la Suprema Corte de Justicia, concretamente por la caja de jubilaciones, porque nosotros entendíamos que había una discriminación en contra de Córdoba, un incumplimiento de los convenios firmados entre nación y provincia, y que nos obligó a ir. Nosotros tuvimos 2 demandas contra el gobierno nacional, uno por la caja y otra por la retención del 15% de la coparticipación. Ahora, voceros del gobierno nacional... Hoy te diría que toda esa situación está superada. Por ejemplo, el tema de la caja, ha habido un buen convenio entre el ANSES y el gobierno de Córdoba. Sí, a fin del año pasado. Las transferencias de recursos no tenemos nada que decir. La situación institucional es a todas luces correcta.
¿Y la política? Y bueno, la política, estamos en eso. Nosotros Conversar. tenemos miradas distintas sobre muchas cosas. De esto es público, ¿no? Hace poco estuvo en agenda el tema de las retenciones al agro y, bueno, nosotros fijamos posiciones distintas a las que el gobierno nacional sostenía porque para nosotros siempre la defensa de los intereses de Córdoba y de los cordobeses está por encima de cualquier tema partidario, doctrinario o ideológico. En ese sentido hemos sido siempre coherentes con eso. Voceros del gobierno nacional dicen, más allá del acuerdo con ANSES de fin del año pasado, que Córdoba debe hacer más esfuerzos con la caja y a lo mejor más ajustes. Los ajustes pasan por 2 o 3 partes. Y la verdad que eso es casi gracioso escuchar eso. Sí, Sí. es cierto que lo han dicho. Sí. La caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba es en este momento la caja que más ha armonizado con la palabrita Con la esa, palabra- con el ANSES, gobierno nacional. con el gobierno nacional. Claro. Nosotros tenemos 65 años, Cuando la vos obligatoriedad mirás- de 30 años Sí, de aporte, cuando no vos hay mirás, Oscar, jubilaciones. también miramos un año electoral, No hay ¿no? jubilaciones, Y un- sí, y no hay una- jubilaciones de privilegio. Para jubilarte en la Caja de Córdoba tenés que tener por lo menos 15 años de aporte en la caja y otros 15 años en el sistema nacional. O sea, ¿Es diferencia política? hemos armonizado también el cálculo del haber inicial sobre los últimos 10 años de los salarios, etcétera. Y en la caja no hay que ajustar, Eduardo. La caja de jubilación de Córdoba tiene 200 empleados. Y el 99,5% de los ingresos de la caja se utilizan para pagar jubilaciones y pensiones. O sea, no hay que ajustarle. Claro, pasa que a lo mejor es un fondo, imagino, es una porción de la torta importante porque los problemas para solucionar los agujeros financieros, sobre todo, profundizados luego del COVID, donde hay que hacer, todo el país lo hace, todo el mundo lo hace, esfuerzos, grandes esfuerzos para afrontar estos gastos que son altísimos. Por supuesto. Bueno, la nación tiene los mismos problemas. Obvio. Si no le sobra la plata a la nación. Y piden a todo el mundo, le piden. Y digo que más allá de lo que razones absolutamente lógicas y atendibles como las que mencionas, van a pedir más esfuerzo por eso. Porque no hay, lo de la maquinita tiene un límite y eso lo sabemos todos, ¿no? En el tema previsional, los sistemas de reparto en el mundo están en crisis. Sí. En el mundo. Y en algún momento llegará el día en Argentina en que sin hipocresías y sin especulaciones se dé un debate de fondo sobre los sistemas previsionales en Argentina, porque pocos países del mundo deben tener tantos sistemas previsionales funcionando dentro del país como el que tenemos. Son más de 140 en Argentina. Mira, Entonces, es un tema que en algún momento va a haber que dar. La clase dirigente tendrá que dar un debate en serio, a fondo, cómo quiere enfrentar este tema, porque los sistemas de reparto son sistemas en crisis en el mundo y que se agudizan cuando la relación aportantes de beneficiarios empieza a bajar. Nosotros en Córdoba estamos en 1,5 a 1 y eso genera enormes dificultades. voy a ir a Diego porque ya nos quedan 5 minutos, pero la última cortita, claro, dentro de lo que... Acá nosotros, o por lo menos yo, no hablé de un dato importante durante el gobierno de Menem, de las cosas que dijimos de Menem, muchas a favor y muchas en contra. No hablamos del sistema previsional de las FJP, ¿no? Que eso es un tema caliente en la historia argentina, porque una cosa fue novedosa y los resultados no fueron buenos. Bueno, debe tener sus defensores el Bueno, sistema ese. en realidad no sabemos si podrían haber sido buenos o no, porque fueron disueltas antes de que empezaran a pagar jubilaciones. Como contrapartida de eso, tendríamos que recordar que el gobierno nacional ofreció a las provincias que no habían transferido sus cajas que lo hicieran. ¿No es cierto? Y las AFJP iban a empezar a pagar jubilaciones, para decirlo en términos que la gente pueda entenderlo, recién a los 10 años de su fundación. Ese momento no llegó.
porque por ley el gobierno nacional disolvió las AFJP. Lo malo fue que se siguió quedando con el 15% de la coparticipación que las provincias Sí, sin duda. habían cedido para financiar el sistema previsional Bueno, pero nacional ahí está un público, tema. digamos. Pero me ¿no? tengo que... ¿Quiere enterarse de la interna radical usted, doctor González, o no? Bueno, yo... Sigamos con la interna peronista, así que no tengo ningún pero problema. González me direccionó la No. pregunta, Diego. ¿Qué va a pasar con las PASO? Bueno, claramente lo que está sucediendo es que no hay consenso dentro del Frente de Todos. Claramente, Recuerdo, la pregunta, Diego, es porque es diputado nacional y está en el Congreso, por supuesto. Y es una ley nacional. Y para Es una ley nacional. postergarse o Así es, suspenderse las PASO debe salir por ley. así es. Hay un proyecto que fue presentado por el diputado Yedlin, que le responde al diputado Mansur, al gobernador Mansur de Al gobernador Tucumán, de Tucumán. que tiene el aval de la mayoría de los gobernadores, que casualmente lo que se buscaba era suspender las PASO. Pero adentro del Frente de Todos, sobre todo el ala más dura del kirchnerismo, no estaba de acuerdo con esta decisión, lo cual ni siquiera se está discutiendo el tema de las PASO. Por supuesto que para nosotros, los dirigentes de la Unión Cívica Radical y todos juntos por el cambio, ya el posicionamiento es muy conocido y es unánime. Nosotros no estamos de acuerdo en que se modifique la ley de las PASO. No nos parece bien que en un año electoral se cambien las reglas de juego. En su caso, yo, por ejemplo, en lo personal he sido crítico de las PASO en relación a que habría que modificar en las provincias donde no hay competencia. Por eso tiene sentido Bueno, que haya por elección. eso, se tendría que dar esa discusión, pero no cuando ya estamos en un año electoral. Ahora lo que está diciendo el ministro de Salud, Ginés González García, es que va a depender de la situación sanitaria que haya en el mes de agosto, porque las PASO están previstas para el segundo domingo de agosto y las generales el tercer domingo de octubre. Con lo cual nuestro posicionamiento es claro y yo creo que no se va a modificar porque no hay consenso ni siquiera dentro del Frente de Todos y en su caso se verá si la situación sanitaria es extremadamente grave, teniendo en cuenta que la vacunación no pueda avanzar demasiado en esa fecha, pareciera que vamos a estar complicados, porque el mismo ministro había dicho que el 30 de diciembre íbamos a tener 10 millones de vacunados, ¿no? Acordémonos de eso, lo dijo inclusive en la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados, y el 30 de diciembre habían llegado solamente 300.000 vacunas. Con lo cual, yo creo que va a haber alguna dificultad. Más allá de con que eso. hayan sido desafortunadas las declaraciones, ese es un problema que tiene el mundo. No se puede producir vacunas para, el doctor Gonzalo puede decir, para tantos millones de personas en tan poco tiempo, ¿no? ¿Y por qué Chile avanzó tanto con la vacunación? ¿Pero qué es avanzar tanto? Eso es mucho menos. El cuádruple que nosotros. Ya Sí, lleva yo no vacunado el discuto cuádruple de eso, no nosotros, discuto, pero son dio un país- información pública, Sí, claro. este gobierno no ha dado información. Nosotros no tenemos plata y probablemente los chilenos sí, porque Bueno, esas vacunas hay que pagarlas. pero seguro Digo, no que hay que quiero pagarlas, defenderlo pero- Fernández ni mucho menos. No, pero cuanto menos tendrían que haber informado de esta situación. Sí, está Nosotros bien. hemos presentado un sinnúmero ya de pedidos de informe en relación a este tema, ninguno ha sido tratado y queríamos saber, Cuando al hablas día de- de hoy cuáles son las negociaciones que ha hecho el gobierno nacional con los Yo no tengo los laboratorios, cuál números. fue la traba que hubo con Pfizer, por qué dicen una cosa y la realidad es otra. Me parece que el pueblo tiene que saber esto. Yo no tengo los números pero en este momento, pero cuando vos decís cuadruplicás, ¿cuáles son esos números? Exactamente, han vacunado el cuádruple. ¿El de número no gente. los tenés, Diego? No, el número concreto, Está bien. no lo conozco al día de hoy. Está bien. Pero sí, por las estadísticas de organismos internacionales, han vacunado el cuádruple. Somos, dentro de Latinoamérica, somos el país que menos ha vacunado hasta ahora. Entonces, eso habla a las claras de que, volviendo a tu pregunta de las PASO, de que yo no sé qué grado va a tener de avance el tema del COVID en el mes de agosto y a lo mejor ese sea un motivo por el cual se pueda prorrogar un mes, por lo menos, el tema de las PASO, pero no suspender una ley que ha sido sancionada por unanimidad y que no es bueno, creemos nosotros, que se modifique en un año electoral. Necesito ir a una breve pausa, enseguida volvemos y seguramente vamos a hablar, sí, de la interna radical. ¿Cómo no? No sé si somos el país que menos... Sí.